En un lugar majestuoso ocurrió algo especial. En esa montaña alta y aislada, 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, subieron con su maestro, Jesús. No sabían qué encontrarían en la cima, pero se sorprendieron al ver a Jesús brillar intensamente, acompañado por Moisés y Elías, figuras respetadas del pasado. Fue como si la línea entre lo humano y lo divino se mezclara por un breve momento. Este evento misterioso es una historia que trasciende generaciones, conectando el pasado con el presente y revelando la importancia de la misión de Jesús y su relación con antiguas profecías. Pero no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartir este contenido. Algunos lugares en la Tierra emanan un aura sobrenatural, como si estuvieran en proximidad con lo divino. El Monte de la Transfiguración es uno de esos lugares. La línea entre el mundo terrenal y lo divino parece desvanecerse por un breve periodo, resultando en uno de los eventos más misteriosos y significativos del Nuevo Testamento. 3 de los discípulos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, son guiados por él hasta la cima de una montaña elevada. Embarcan en esta travesía sin saber con certeza qué les espera en la cumbre, y al alcanzar su destino, son contemplados con una visión que supera cualquier capacidad de imaginación. Jesús, la figura que conocían como un ser humano común, en ese momento irradia una luz intensa, brillando como el propio sol. Para hacer este momento aún más extraordinario, 2 notables figuras del pasado, Moisés y Elías, aparecen a su lado, manteniendo una conversación con él, como viejos amigos. En ese momento, Jesús se transforma ante los ojos de los discípulos, su rostro resplandeciendo como el sol y sus vestiduras volviéndose blancas como la luz, mencionado en Mateo 17:2. La experiencia se revela profundamente espiritual y simbólica, mostrando una conexión íntima entre Jesús y lo divino, así como con la grandiosa historia y las profecías de Israel. Así como rápidamente todo comenzó, también terminó. La nube que envolvía la escena se disipó, Moisés y Elías desaparecieron y Jesús retomó su apariencia común. Los discípulos nunca olvidaron ese día. Atestiguaron una semejanza con la verdadera gloria de Jesús, revelando indicios de su naturaleza divina como el Hijo de Dios. Bajaron de la montaña sorprendidos y abrumados por esta experiencia trascendental. Sin embargo, Jesús les dio instrucciones estrictas para que no contaran a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección. Obedecieron, pero las preguntas que esta visión planteó resonaban en sus corazones, dejándolos reflexionando sobre su significado y sobre la referencia de Jesús a su propia resurrección. Pedro, conocido por su entusiasmo, interrumpe la escena con la propuesta de construir refugios para Jesús, Moisés y Elías, en un intento de eternizar ese momento. El clímax de este evento, sin embargo, aún estaba por llegar. Mientras Pedro expresaba esa intención, una nube luminosa los cubrió a todos, y una voz salió de la nube diciendo: «Este es mi Hijo, a quien amo, con él estoy muy complacido». Escúchenlo. Mateo 17:5. Esta declaración divina surgió en una ocasión anterior, el bautismo de Jesús, donde se hizo una proclamación similar, según lo registrado en Mateo 3:17. Esta proclamación divina aclara la identidad y la misión de Jesús. A medida que los discípulos bajaban de la montaña, Jesús les instruyó para mantener en secreto esa visión hasta después de su resurrección, indicando que, aunque la transfiguración fue una señal de su gloria, la historia completa aún estaba por desarrollarse con su muerte y resurrección. Guardaron silencio sobre el asunto, debatieron entre sí lo que la referencia a la resurrección de los muertos podría significar, según lo registrado en Mateo 17. Uno de los elementos centrales de este evento, Moisés,
había sido un humilde pastor elegido por Dios para liderar a los israelitas en la liberación de Egipto. Y como cualquier ser humano, Moisés no escapó de la mortalidad y su desobediencia anterior le impidió entrar a la tierra prometida. Esto lo destaca como una figura histórica esencial. En el libro de Deuteronomio encontramos el relato de cómo la vida de Moisés llegó a su fin. Moisés, conocido como el siervo del Señor, falleció en la tierra de Moab, exactamente como la palabra del Señor había predicho. Fue sepultado en un valle en esa tierra, frente a Bet-peor, y hasta el día de hoy, el lugar de su sepultura sigue siendo un misterio oculto al conocimiento humano. Deuteronomio 34, 5, 6. Aunque Moisés terminó su viaje terrenal, su historia no termina ahí. Saltando cientos de años hacia adelante, nos encontramos con Jesús, quien personifica el amor y la salvación de Dios. Mientras que Moisés representaba las leyes dadas por Dios, entregadas por él, Jesús personificaba la gracia y la verdad que vinieron a través de él. La transfiguración se convierte en un vínculo entre lo antiguo y lo nuevo, la ley y la gracia, Moisés y Jesús. La presencia de Moisés junto a Jesús en el monte de la transfiguración simboliza la continuidad del plan de salvación de Dios. Elías, a su vez, fue uno de los profetas más relevantes y dinámicos del Antiguo Testamento. Vivió en una época en que Israel se había desviado del verdadero Dios, adorando ídolos, especialmente bajo el reinado del impío rey Acab y su esposa, Jezabel. La misión de Elías era llevar al pueblo de Israel de regreso a Dios. Sin embargo, la transfiguración no es solo una cuestión de apariencia física. Es un testimonio profundo de la naturaleza divina de Jesús y de su lugar único en la gran narrativa de la relación entre Dios y la humanidad. En ese breve momento, Jesús reveló su naturaleza divina, demostrando que estaba profundamente conectado con Dios y que continuaba la obra de los líderes del pasado, como Moisés y Elías. Para los discípulos presentes, este fue un signo que confirmó sus creencias y les proporcionó una visión de lo que el futuro les deparaba. La montaña de la transfiguración ocupa un lugar especial en la Biblia. Las montañas no son solo características geográficas, son lugares donde ocurren eventos extremadamente significativos y transformadores. Por estar más cerca del cielo, de alguna manera, también parecen estar más cerca de Dios. Un ejemplo es el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos, leyes que moldearían la moral y la espiritualidad de los israelitas por generaciones. En el Nuevo Testamento, la transfiguración de Jesús se compara con estos momentos del Antiguo Testamento. Los discípulos presenciaron la presencia de Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria, conversando con Jesús. Esto no fue solo una demostración de majestuosidad divina, sino un evento de profundo significado. La montaña de la transfiguración representa confirmación divina. La voz que viene del cielo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y destaca la importancia de sus enseñanzas. Lugar de revelación. Así como Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, la montaña de la transfiguración se convirtió en un lugar donde los discípulos obtuvieron una comprensión más profunda de la naturaleza y misión de Jesús. Continuidad. La presencia de Moisés y Elías establece una conexión entre el Antiguo Testamento y la misión de Jesús, implicando que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Este monte fue elegido porque el Mesías sería el sacrificio definitivo, eliminando los pecados del mundo y acercando a la humanidad a su Creador. Cuando Jesús fue transfigurado en la montaña, tuvo un significado profundo. Mostró a Pedro, Santiago y Juan cuán glorioso era antes de nacer como un ser humano y cómo sería en el futuro. Este evento también podría haber sido lo que Jesús insinuó anteriormente cuando mencionó que algunos de sus amigos lo verían en su forma real antes de morir. Mateo 16, 28.
Lo que exactamente ocurrió en la montaña no está detallado en la Biblia. Y lo que sabemos a partir del relato de Lucas es que Moisés y Elías aparecieron en esplendor glorioso y conversaron con Jesús, discutiendo la misión que Jesús estaba a punto de cumplir en Jerusalén. La transfiguración marcó el comienzo de la revelación del sufrimiento que Jesús enfrentaría después de este evento espectacular en la montaña, cuando fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria divina y conversando con Moisés y Elías. Esto sirvió como preparación y afirmación para lo que estaba por venir. La bajada del monte puede ser vista como un descenso simbólico a los desafíos que Jesús encontraría en su misión, mientras que la cima de la montaña representaba la revelación divina. La base era donde los problemas del mundo real lo esperaban, como el niño poseído por el demonio. Hace mucho tiempo, en las páginas de la historia, encontramos un evento trascendental que conecta los elementos fundamentales de las Escrituras. En Mateo 17, 1-1, nos encontramos con un suceso profundo y rico en significados, un evento que se desarrolla en una montaña, un lugar que en las narrativas bíblicas a menudo sirve de escenario para encuentros con lo divino. Muchos siglos antes, en esa misma montaña, un hombre llamado Moisés encontró a Dios. Más tarde, el profeta Elías tuvo su propia experiencia de transformación en otro monte llamado Horeb. Y ahora es Jesús quien elige una montaña como escenario para una revelación de gran significado. En ese momento, dos figuras imponentes del Antiguo Testamento hacen su aparición: Moisés y Elías. Moisés está fuertemente asociado a la ley, ya que fue él quien entregó los mandamientos al pueblo de Israel. Por otro lado, Elías personifica a los profetas, conocidos por su devoción al Señor y sus enfrentamientos con la idolatría. La presencia de ambos al lado de Jesús lleva un profundo significado. Simboliza que Jesús es la concreción tanto de la ley como de las profecías. Cuando hablamos de Jesús cumpliendo la ley, nos referimos principalmente a la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Estos libros son una mezcla de historia, profecía y mandamientos dados por Dios a los israelitas a través del profeta Moisés. La ley no era solo un conjunto de reglas, era un espejo que reflejaba la imperfección y pecaminosidad de la humanidad. Nadie podía guardar toda la ley perfectamente, lo que dejaba claro que todos necesitaban redención. El apóstol Pablo enfatizó que Cristo es el fin de la ley para la justicia de todo aquel que cree. Romanos 10:4. Esto no significa que la ley haya perdido su importancia, sino que su propósito se cumplió en Jesús. Él es la respuesta a las necesidades de redención de la humanidad. Al hablar de Jesús cumpliendo las profecías, nos referimos al cumplimiento de las promesas hechas por Dios a lo largo del Antiguo Testamento, prometiendo un Mesías futuro. Estas profecías se dispersaron a lo largo de siglos, como puntos en un lienzo, y la vida de Jesús, según se describe en el Nuevo Testamento, conectó esos puntos, formando una imagen completa del plan de Dios para la redención de la humanidad. La transfiguración que tuvo lugar en esa montaña se destaca como un testimonio notable de la extraordinaria misión de Jesús. Fue una evidencia de los reinos celestiales, donde la naturaleza divina y la gloria de Jesús fueron reveladas de manera espectacular. Esta experiencia no fue solo un milagro, sino también una revelación y una promesa de lo que vendría. Un mundo transformado, donde el Salvador reina con radiante gloria. La transfiguración sirvió como una ilustración simbólica de que Jesús era la concreción de todo lo que había sido profetizado. La transfiguración se presenta como un faro de esperanza, iluminando el camino para todos los que creen. Asegura un futuro glorioso, confirma el papel único de Jesús en el gran tapiz de la redención y nos motiva a basar nuestras vidas en sus enseñanzas.
Nos conecta con el amor divino y con el propósito eterno. Así, entendemos que la transfiguración no es solo un evento antiguo, sino una conexión con lo divino y una promesa de transformación. Deja tu comentario y dinos si ya has oído hablar de este acontecimiento divino. Dale like, comparte y suscríbete al canal. Gracias y hasta la próxima.